pero es lo que ocurre. Es la realidad. Y señala que ya sobrepasamos la época del profesor de tarima, tiza y borrador. El profesor de hoy debe ser un animador, porque esta generación de infantes muchas veces tiene más posibilidad de acceso al conocimiento que está en la red, que el mismo maestro que lo está formando. Sí, mire, profesor, y como que hemos visto algunos avances y luego retrocesos en cuanto a la clase docente de la República Dominicana. Ya para finalizar con la parte relación de lo que está sucediendo hoy día entre la clase docente y el Ministerio de Educación, me gustaría saber su planteamiento respecto a ese conflicto actual que tenemos y una población muy dividida. Yo pienso que 50-50. Y cuando hablo de una población dividida me estoy refiriendo a que muchos defienden la posición de los maestros y muchos otros defienden la posición del Ministerio de Educación, pero al final son los alumnos los que se están perjudicando de esta crisis terrible que está viviendo educación actualmente. Y lo peor, profesor, no se ve ninguna esperanza o no hay indicios de que esto pudiera ser solucionado a corto plazo. Las condiciones ideales para el pacto por la educación. Hace falta el árbitro. Hace falta el presidente Medina, sí, entonces. Y por lo siguiente, yo no soy presidencialista en el sentido de que todo lo resuelve un presidente. Así es. O sea, los funcionarios están para resolver los problemas de su área. Y en mi caso, actué siempre así. Naturalmente informaba al presidente y tomaba en los aspectos que puedan ser más sensitivos, tomaba la consulta del lugar. ¿Qué resulta? El sindicato se impuso a través de un plebiscito que no acepta el 20%. El ministerio ha dicho que solamente puede colocar un 20% porque ya todos los demás recursos están comprometidos. Y hay una programación, hay una asignación trimestral de los recursos que ya está distribuido. Ante una situación como esa, hubo un elemento de cierta flexibilidad del sindicato. Bueno, pudiéramos aceptar menos del 100% y pudiéramos aceptar la gradualidad. Pero el ministerio no ha dicho si puede dar más del 20%. Solo el presidente de la República puede sentar a las partes en las mesas y insisto, sobrepasar el debate de la superficie, no quedarse solo en el tema salarial, porque esa es la coyuntura. Y lo grave de este país es que no salimos de la coyuntura. No se aprueba la ley de partidos políticos porque hay elecciones dentro de 2 años. No se aprueba el pacto fiscal porque hay que aprobar el presupuesto. No vamos a... Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. No podemos poner en cintura a los productores de energía que nos dan un servicio eléctrico insuficiente. No, porque no se puede apagar en la sociedad y eso tiene un costo político. Tenemos que, por Dios, de una vez y por todas, superar las coyunturas e irnos a los problemas de fondo. Entonces yo entiendo, presidente Medina, que esta es la oportunidad. Ya la ADP habló de que vence el plazo el jueves y tienen un mandato. Si a esa gente no se le consigue este año, aunque sea un 1% más, y aceptan el 20%, van a renunciar todo el comité ejecutivo porque el 99% dijo que no están desautorizados. Entonces, nosotros, y doy aquí hago la infidencia, un grupo de expresidentes de la ADP, y es ministro, estaba doña Ibelice Prax Ramírez de Pérez, nosotros, Enrique León, Rafael Santos, Olimpia, Eduardo Cuello, cuando oímos lo del plebiscito, nos aterrorizamos. Porque uno sabe, uno conoce los hierros de su carreta, como de la última instancia. Y que los maestros iban a votar masivamente que no. E intentamos parar el plebiscito. Nos reunimos con la directiva de la ADP y a mí me comisionaron para hablar con la ministra. Yo hablé con la ministra. Ministra, este es el momento para que el presidente llame al gremio a una negociación que derive en el pacto. Y que ellos, cuando oigan que el presidente se va a ocupar o dio las instrucciones para que se reuniera, ellos están en el deber de parar el plebiscito, dejar sin efecto el plebiscito. Toda esa gestión la hicimos entre el jueves y el lunes, que era el plebiscito. La ministra, yo hablé con ella, hizo las diligencias del lugar, se logró algunas cosas, pero parece que cuando el sindicato fue contactado el fin de semana dijeron, no hay más de un 20%. Entonces, eso había que decirse en la mesa. No antes. Por teléfono, ni con una subcomisión. No antes. Entonces, yo pienso que ha habido un manejo inadecuado. Ya no
no quiero ni siquiera responsabilizar a la ministra, que es una persona que está atribulada con este problema, sino en el gobierno. O sea, yo pienso que el presidente no debe dejar esto en manos de sus ministros, asumirlo él, porque él fue que tomó la voluntad de aplicar el 4%. Sí. Él es que está llevando a cabo con éxito el programa que ella aprende contigo, Sí. que es un programa que nos va a permitir solucionar de una vez y por todas el tema del analfabetismo. Uno de los problemas nacionales. Qué bueno que sea en el año del bicentenario de Duarte. Qué bueno que sea en el año en que hace 50 años que asumió Bosch la presidencia. Qué bueno que el PLD cumple 40 años. Es un año emblemático, Sí. muchas fechas emblemáticas. Qué bueno que sea el centenario de Pedro Mir. Que logremos superar o comenzar a resolver el problema del analfabetismo. Profesor. Entonces, él que ha dado muestra tan fehaciente de su preocupación por la educación, no deje que la insensatez, que la cerrazón de posiciones eche a perder el año que debía ser Profesor, ¿peligra el año escolar? Nunca se pierde el año escolar, nunca se pierde en términos formales, pero damos un retroceso grandísimo, porque esos resultados el año que viene serán peores. O sea, si nosotros insistimos y viene una confrontación y vienen las paralizaciones, se van a dar 30 o 40 días de docencia cuando son 210 días que tiene Profesor, el año. Entonces, en una circunstancia como esa, ¿cómo puede mejorarse el desempeño de nuestros docentes? O sea que el tercer informe va a ser peor que el segundo. Entonces, por eso yo estoy abogando, no quiero eso, no espero cuando eso para mi usted país. Habla de peor, yo quiero que el señor director aquí me pudiera captar esta imagen de la evaluación que se le hace a los estudiantes de básica, de media general y técnico profesional del año que acaba de culminar, el año 2012. Cantidad de estudiantes que participaron en la primera convocatoria de pruebas nacionales objeto de este análisis. Fueron 143.528 alumnos. En el nivel básico. En el nivel básico. Cantidad de estudiantes que lograron 65% o más, que es lo que se contempla, 801. Estoy hablando 801 de 143.528 alumnos. O sea, proporción porcentual de estudiantes que lograron ese 65% fue de 0,6 por proporción en porcentaje de estudiantes que no lograron el 65, los 65 puntos, 99,4. ¿Cuál fue el resultado anterior en el primer informe, Melania? Hubo una buena cantidad de escuelas públicas en A, ahora hay una sola. Una sola. ¿Cuál es esa? La Catalina, una escuela de Arroyo Cano, Boichillo, Catalina Sánchez. Okay. Y En coincidencia de la vida, no lo sabíamos, para que la gente no piense, quisieron halagar al presidente, en esa escuela hizo el presidente Medina sus primeros 5 años de primaria. Ah, sí. Eso lo sacó Diario Libre, no nosotros. Sí. Diario Libre mandó sus reporteros a Santiago, donde está Carrusel Infantil, que fue la que quedó número 1, un colegio, y número 2 de ranking nacional, esa escuela Catalina Sánchez de básica de Arroyo Cano, Boichillo. Sí. Y la número 2 a nivel nacional y la única escuela pública en A. Hay evidentemente un deterioro, porque el año pasado tuvimos que mucho más. Fue una de Jarabacoa. De la Cabirma, sí. Que este año no aparece porque ya bajó, hay despoblación, ya los alumnos de octavo grado son menos y no tuvieron derecho a pruebas nacionales, porque era una escuela pequeña, esa es la Cabirma. Pero ahí hay un ejemplo, y cuando los periodistas le preguntaron cuál es la clave, dice, aquí no perdemos tiempo, nuestra meta es mucha docencia. Y la de Santiago decía, el método, ahí están los dos asuntos que yo planteo, lo pedagógico, que es el método, y lo epistemológico, que es los contenidos, la docencia. Profesor, en su administración, en el ministerio, usted tenía un lema, las 1000 horas. La misión 1000 por 1000. 1000 por 1000. Eso se abandonó. ¿Qué tan lejos estamos en este momento de esa meta? A esta altura no estamos en 500 horas. Dios mío, el 50%, pero dígame Y quedan algo. 60 días de clase. Menos de 60 días si no contamos los fines de semana. Profesor. Menos, sí. Menos. Yo quisiera saber algo. Usted también fue docente y se ha manejado en la clase docente
desde hace varias décadas. No lo quiero poner desde viejo. los 20 años. Desde los 20 Comencé años muy joven. Sí, fue que comenzó joven. Más de 30 años en la docencia. Así es. Y me gustaría que usted me analizara brevemente las consecuencias de esas interrupciones tan seguidas de clases, porque yo, que fui estudiante también, sentía cuando había interrupción, por ejemplo, Semana Santa, que usted sale por una semana de las aulas, usted siente cuando ingresa nuevamente, incluso el primer día es para hablar de la Semana Santa y te ponen, los profesores mismos van creando como nuevamente el ambiente para ponerte a tono nuevamente con ese día a día, con esas prácticas que tienden a perderse. Esas interrupciones. Esas interrupciones. Y me gustaría que usted me analizara un poco las consecuencias yo lo intenté de esas interrupciones como ministro, tan periódicas. yo hablé de que era tan difícil lograr que después de Navidad los muchachitos se reintegraran, que yo hablé hasta de la resaca. Recuerdo que claro. lo dije, la resaca de los padres que se la transfieren a los alumnos. Y yo llegué a decir que había que pensar en comenzar el año escolar el 1 de febrero y terminarlo el 15 de diciembre. Para poder aprovechar, así se hace en Panamá, y se escandalizaron. No, pues ya ven, se escandalizaron, porque en este país saben que la cosa está mal, pero se conforman que estén así, siempre que no le modifique. Yo hablé en Industria y Comercio, yo hablé de modificar los horarios de entrada. Ustedes no se recuerdan que yo en Industria para la economía de combustible, porque aquí se entra las tiendas, los colegios, las oficinas públicas, todo a la misma hora, y por eso los tapones interminables. En otros países eso es escalonado. Los bancos hablan a las 10 de la mañana, las tiendas hablan a otra hora de la mañana, para evitar el congestionamiento de todo el mundo acudiendo a los servicios, a su trabajo o a las escuelas y universidades. Pero aquí, cuando usted habla de cambio, es como llamar al diablo. Entonces, lo dije, y justamente yo decía lo siguiente, apenas logramos llegar al 19, al 20 en diciembre, se van todos esos días de vacaciones. Pero en enero no hay posibilidad de volver el día 3. En Estados Unidos, aún en pleno invierno, el día 2, los niños van para la escuela. Aquí no hay manera. Aquí si llegamos al 11 de enero, si podemos retornar el 11 de enero, es una gran... Temo, por coincidencia, entre enero y febrero están el patriarca nacional, la independencia en febrero. No, y la madre, los Reyes, la Madre Santísima, sí. Está todo, y festivales. Entonces, los 3 primeros meses del año, que son fundamentales para arrancar bien. Cargados de días festivos. Cargados de días festivos. Sí. Entonces, así no se puede. Profesor. Por eso fue mi lucha y logré integrar 2.500 escuelas, cumplieron el año 2010 las 1.000 horas de docencia. Y a los maestros de esas escuelas los premiamos. Distribuimos 106 millones de pesos en incentivos por cumplimiento del horario. Entonces, porque hay que buscar fórmulas creativas. Ese es un buen lema. En lo que viene la conciencia, tenemos que atraer a la gente con algún tipo de incentivo. Profesor, mire, se maneja en algunos mentideros políticos que ese esfuerzo que está haciendo el presidente Danilo Medina, construcción de escuelas, 4%, el programa de educación de adultos, la estándar extendida, pudiera tener un elemento político para dañar ese esfuerzo. ¿Lo ve usted así? No, yo lo que pienso es que tenemos que superar la discusión de la superficie y ahondar. Yo pienso que el presidente ha dado muestras fehacientes de que está interesado en dejar una impronta en su gobierno en materia educativa. El tema es cómo abordarlo. Y ahí estoy de acuerdo con Oscar. Yo hice un plan estratégico 2008-2012, intenté ejecutarlo. Incluso traté de buscar consenso. Mucha gente no lo sabe, decía, no, pero que Melania no informó, no consultó. Yo me iba a las provincias, yo me iba a comités integrados a la provincia y convocaba. En el día visitaba las escuelas y en la noche convocaba asamblea de la comunidad educativa. Y ahí invitaba a los gobernadores, a las autoridades, a los alcaldes, a las sociedades de padres y amigos de la escuela, y hacía conferencias explicándole mi modelo. ¿Y saben cómo que yo comenzaba? El gráfico de la prueba del Laboratorio Latinoamericano de Calidad de Educación, que uno ubicaba en el último lugar nosotros y en el primer lugar a Cuba. Y yo ponía la banderita dominicana en el último lugar y la cubana en primer lugar. Yo le decía a los maestros, ¿ustedes quieren seguir siendo parte del fracaso
o ustedes quieren ser parte del éxito. No, queremos ser parte. Si queremos ser parte del éxito, tenemos que modificar lo que pasa en la escuela. Tenemos que hacer una introspección, veamos, y cambiar. Tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar lo que pasa en el aula. Ustedes saben por qué los niños no retornan.